Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Ramsés II, el hijo del sol. En las arenas eternas de Egipto, donde el viento arrastra historias de piedra y sol, surge un nombre que ha atravesado siglos con la firmeza de un coloso tallado en roca: Ramsés el Grande, un rey, un guerrero, un diplomático, un hombre convertido en mito. Este relato es su vida, no sólo como faraón, sino como individuo moldeado por ambición, familia, creencias y decisiones que marcaron la historia del antiguo Egipto. Infancia bajo la sombra del poder. Ramsés nació alrededor del año 1303 a.C. en un Egipto poderoso, estable y orgulloso. Su padre, Seti I, era un faraón respetado por su admirable capacidad militar y su mano firme en la administración del reino. Sin embargo, pocos saben que Ramsés no era originalmente el heredero natural del trono. El puesto estaba destinado a un hermano mayor, cuyo nombre se perdió en el tiempo. Su muerte inesperada, probablemente por una enfermedad infantil tan común incluso entre los hijos de reyes, colocó al pequeño Ramsés en el camino hacia la divinidad terrenal. Un dato poco conocido es que Ramsés recibió su nombre en honor a su abuelo, Ramsés I, un soldado de linaje no real que había ascendido al trono. Esto significaba que la familia de Ramsés no provenía de la larga tradición faraónica, sino que se había abierto camino desde la milicia. El niño creció escuchando historias sobre ese ascenso meteórico, lo que moldeó su firme creencia de que la grandeza no se hereda, se construye. Desde temprana edad, Seti I le impuso una formación dura pero privilegiada. Ramsés aprendió manejo de carros, combate con lanza, cálculo astronómico, lectura de jeroglíficos y la compleja liturgia de los templos. Los sacerdotes afirmaban que el pequeño príncipe destacaba no sólo por su inteligencia, sino por una inusual capacidad de concentración. Cuando algo captaba su atención, un mecanismo hidráulico, un grabado antiguo, una ceremonia religiosa, lo que fuera, podía pasar horas inmóvil, observando, memorizando, comprendiendo. A los 10 años fue nombrado comandante supremo del Ejército del Sur, un cargo evidentemente simbólico dada su edad, pero que marcó el inicio de su educación militar real. La ascensión al trono. Cuando su padre murió, Ramsés tenía apenas unos 20 años, demasiado joven para algunos, preparado en exceso para otros. Su coronación fue un espectáculo cuidadosamente diseñado para asombrar al pueblo. Carros dorados, incienso blanco, sacerdotes con túnicas de lino, trompetas de plata y miles de flores de loto. Egipto debía creer que el nuevo faraón era la encarnación viviente de la fuerza y la continuidad. Ramsés lo sabía y comenzaría a construir una imagen que influiría en su fama por milenios. Un dato curioso es que sus primeros decretos no fueron militares ni religiosos. El joven faraón ordenó una enorme campaña de restauración de monumentos. No solo los reparaba, escribía su nombre sobre ellos, incluso sobre templos construidos siglos antes. Era su forma de afirmar: este es el renacimiento de Egipto y yo soy luz. Esta obsesión por la posteridad lo acompañaría toda su vida. El guerrero del desierto. La batalla de Cadés. La fama militar de Ramsés se cimentó en la célebre batalla de Cadés contra los poderosos hititas, una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Ramsés encabezó personalmente la campaña. A diferencia de muchos reyes que delegaban el combate a sus generales, él montaba en su propio carro de guerra, con arco, flechas y látigo en mano. Esa imagen de un faraón en la primera línea del campo de batalla cautivó a su pueblo. La batalla fue caótica, compleja y en cierto sentido una mezcla de triunfo y fracaso. Un episodio poco conocido es que Ramsés cayó en una emboscada debido a informes falsos entregados por 2 espías hititas capturados y forzados a hablar.
Ramsés creyó que el enemigo estaba más lejos, en realidad había caído sobre él. Aun así, su liderazgo logró reorganizar sus tropas. La batalla terminó sin ganador claro, pero Ramsés la inmortalizó como una victoria absoluta. Mandó grabar en decenas de templos su heroísmo, incluyendo un discurso donde, según él, el dios Amón le hablaba directamente en el fragor de la batalla. Un dato curioso y poco mencionado es que en los relieves de Cadés, que pueden considerarse una forma antigua de propaganda política, Ramsés aparece lanzado hacia adelante, musculoso, altivo, conduciendo su carro como si fuera un semidios, pero análisis modernos sugieren que esa representación eran ideales heroicos. Ramsés probablemente era más delgado y menos imponente físicamente de lo que las esculturas muestran. El tratado más antiguo del mundo. Después de años de tensiones, hititas y egipcios acordaron el primer tratado de paz conocido de la historia, un documento que hoy se conserva en una copia en la sede de la ONU. Una curiosidad sorprendente es que la copia hitita y la egipcia no dicen exactamente lo mismo. Cada civilización lo adaptó a su conveniencia, presentándose como la parte más fuerte. Aun así, fue un logro histórico. Ramsés demostró que sabía empuñar la espada, pero también la diplomacia. El acuerdo se reforzó cuando Ramsés se casó con una princesa hitita llamada Mafer-Nofura. Su matrimonio simboliza la unión de los dos imperios que habían dejado de verse como enemigos para convertirse en aliados estratégicos. Ramsés, el constructor de imperios. Cuando se menciona a Ramsés es inevitable pensar en sus obras monumentales. Ningún faraón dejó tantas construcciones, inscripciones y estatuas. Su proyecto más colosal fue Pi-Ramsés, una ciudad real levantada casi desde cero. Tenía jardines, estanques artificiales, templos, palacios y calles amplias. Las crónicas de la época la describen como la ciudad donde vive el triunfo. Un dato poco conocido es que en Pi-Ramsés se fabrican carros de guerra en serie. Era un centro industrial avanzado para su tiempo, con funciones y almacenes de armas. A ello se suman sus templos más célebres, Abu Simbel, tallado en roca para impactar a quienes entraran desde Nubia, el Rameseum, su templo mortuorio repleto de colosos, complejos en Luxor, Karnak y Menfis, restaurados y ampliados. A veces se afirma que Ramsés exageró su obra, pero lo cierto es que muchos de sus proyectos fueron realmente impresionantes. Curiosidades arqueológicas. En un coloso caído de Ramseum, hoy en ruinas, se hallaron marcas que indican que tuvo que ser movido usando trineos y miles de trabajadores lubricando la arena con agua. Esto demuestra un avance tecnológico en ingeniería notable para su época. Sus esposas, hijos y relaciones. Ramsés tuvo muchas esposas, pero dos destacaron especialmente: Nefertari, la gran esposa real, e Isetnofret, la segunda gran esposa. Aunque Egipto era una sociedad patriarcal, Nefertari disfrutó un estatus extraordinario. Ramsés mandó construirle un templo propio en Abu Simbel y le escribió poemas donde la llamaba aquella por la que sale el sol. Datos poco conocidos sobre su vida familiar. Se estima que tuvo entre 90 y 120 hijos. Varios de ellos murieron antes que él, lo que significó un proceso largo e inusual de sucesiones internas. Muchos de sus hijos ocuparon cargos militares y religiosos, convirtiendo a la familia real en una red extensa de poder distribuido por todo Egipto. Nefertari tenía conocimientos de diplomacia y escritura. Cartas encontradas indican que podía comunicarse con reinas de otros reinos en términos políticos. Ramsés amó profundamente a Nefertari. Su tumba, una de las más hermosas del Valle de las Reinas, está decorada como un homenaje íntimo e espiritual. El faraón divinizado. El reino de Ramsés duró 66 años. Para los egipcios de la época esto era equivalente a varias generaciones completas. Muchas personas nacieron, vivieron y murieron bajo el mismo faraón.
Su longevidad lo convirtió en una figura casi mítica. Un dato sorprendente es que debido a su larga vida, la palabra Ramsés comenzó a utilizarse como sinónimo de rey, incluso en escritos ajenos a la corte. Con el paso del tiempo, Ramsés empezó a identificarse más con los dioses, sobre todo con Ra y con Osiris. Sus colosos no eran solo retratos, eran manifestaciones materiales de su divinidad. La vida cotidiana del gran faraón. En contraste con su imagen monumental, algunos aspectos de la vida personal de Ramsés son más humanos. Le gustaba organizar banquetes musicales, era aficionado a los perros de caza, se han hallado inscripciones con los nombres de algunos, coleccionaba objetos de marfil y piedras preciosas traídas desde Nubia, participaba en rituales agrícolas para asegurar la inundación del Nilo. Datos curiosos médicos. Estudios de su momia indican que sufría artritis severa, abscesos dentales y arteriosclerosis. Aun así, gobernó activamente hasta una edad avanzada para la época, cerca de los 90 años. La muerte del Hijo del Sol. Ramsés murió alrededor del año 1213 a.C. Su cuerpo fue preparado con técnicas de momificación avanzadas, resinas, aceites, linos y amuletos protectores. Fue enterrado en una tumba del Valle de los Reyes, pero años después, por saqueos y conflictos, su momia fue trasladada por sacerdotes a escondites secretos. Gracias a este traslado sobrevivió hasta nuestros días. En 1976 su momia fue enviada a Francia para un tratamiento de conservación, y aquí otro dato curioso. Egipto emitió un pasaporte oficial a Ramsés II, indicando su estatus como rey de Egipto fallecido. Fue recibido en París con honores militares. Legado. La imagen de Ramsés II trascendió su tiempo. Su figura aparece en crónicas bíblicas, poemas, escritos romanos y relatos árabes. Su impacto en la arquitectura, la diplomacia, la religión y la propaganda estatal le convierte en uno de los gobernantes más influyentes de la historia. Pero su verdadera huella está en las piedras que aún se elevan bajo el sol de Egipto. En cada relieve él se presenta como un dios, un guerrero, un protector. Quizá esa fue su mayor victoria, vencer al olvido. Epílogo. Ramsés II fue un hombre rodeado de mitos, pero también de realidades palpables. Fue un político astuto, un estratega eficaz, un habilísimo constructor y un obsesivo defensor de su memoria. Logró que su presencia perdurara más allá de su reinado, más allá de su muerte, más allá de los imperios que lo sucedieron. Hoy, 3000 años después, al evocar su nombre ante el público de este audiolibro, seguimos cayendo bajo el hechizo que él mismo construyó, el de un rey que se negó a ser olvidado.